Bien, buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión, mi grupo y yo expondremos sobre el caso del personal de Incafarma y Mifarma denuncian trabajar en condiciones inseguras. Para esto empezamos con la empresa Hotel Pharma, que es la dueña de tanto de Incafarma como de Mifarma. Bien, esas farmacias no han proporcionado los debidos implementos para que sus trabajadores estén protegidos contra el COVID-19. Eh, eh, Pese a los reclamos de los trabajadores, ellos hicieron caso omiso. Es por ello que los trabajadores, para combatir el COVID-19, empezaron a comprar sus propias mascarillas, sus propios guantes, incluso delimitaron los lugares eh, para que la gente mantenga su distanciamiento, ¿no? Sin embargo, en una de estas sedes, una trabajadora se enfermó, ya que se sacó la prueba y dio positivo, lo cual se sacó la prueba con su propio dinero, ya que ni siquiera la empresa le dio este beneficio a ninguno de sus trabajadores. Y dentro de esta sede había una persona que ya trabajaba desde hace 10 años con la empresa y la empresa conocía de que él era una persona de riesgo ya que tenía diabetes. Sin embargo, estuvo trabajando. Se sintió mal y pidió la licencia, ¿no? Para que se vaya a su casa. La empresa se lo dio, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Esta persona se había contagiado de COVID-19 y fue internada en el Hospital Rebagliati, donde él falleció el 5 de junio del 2020. Recién ahí la empresa empezó a tomar medidas, ¿no? Pero ya nos dio a entender de que carecen de solidaridad para con sus trabajadores, hay una falta de responsabilidad, ya que también nos muestran de que no les importan sus trabajadores. Entonces, si no les importan ni siquiera a sus trabajadores, ¿cómo podemos pensar nosotros que le importamos como consumidores, ¿no? Eso es todo, muchas gracias. Muy bien, en esta parte vamos a explicar la parte de los derechos que se cumplieron y se incumplieron debido al caso. El primer derecho que se cumplió es el siguiente: toda persona tiene derecho al descanso. Mediante, y este derecho se cumplió con toda efectividad, ya que los empleados, después de haber trabajado en tiempos de pandemia, tuvieron debidos, descansos. Eh, y el caso que, no, y el derecho que más nos causó problema es el siguiente: toda persona tiene derecho a la seguridad social. Esta ley no se cumplió, tanto para los trabajadores de Incafarma y Mifarma no pudieron contar con la ayuda de sus empresas y para brindarles seguridad y para ningún aporte. Además de los que los trabajadores no pudieron recibir una prueba de detección por parte para, para evitar el COVID. Y a consecuencia de los incumplimientos de las leyes, algunos de los trabajadores sufrieron los síntomas y tuvieron que hacer cuarentena. Además, uno de los trabajadores que más fue reconocido falleció. Y por eso es necesario cumplir con los derechos para cuidarse del contagio y evitar este tipo de problemas. Bueno, en este caso les habla su compañero Miguel Ángel Ramírez Arabia y en este caso yo les explicaré sobre los deberes que se cumplieron y los que no se cumplieron dentro de esta situación por parte de las boticas Mifarma e Incafarma. En este caso los deberes que sí se cumplieron fueron por parte de los empleados, los cuales cumplieron con su papel de promoción al cumplir sus labores diarios en su centro de trabajo. Por otro lado, los que no se cumplieron fueron por parte de las boticas Mifarma e Incafarma, las cuales, según el artículo 7 de la Constitución de los Derechos Humanos, ah, alguien al cumplir con su papel de promoción, ah, la empresa tiene el deber de brindarle una defensa, en este caso unos implementos de seguridad por la coyuntura del COVID-19, los cuales no se realizó. Otra gente que no cumplió con sus deberes fue el mismo Estado, el cual no cumplió con su deber de proteger a sus ciudadanos al ignorar esta situación. Y por último, el hecho de no cumplir
con los deberes, con esos deberes, vulnera las responsabilidades que tienen estos agentes sobre esta situación. Bueno, y a causa de no cumplir con estos deberes, se ocasionó una muerte de un empleado a causa del COVID-19, y por lo cual hay que ponernos a reflexionar sobre los deberes, del por qué son importantes y por qué tenemos que respetarlos y cumplirlos. Muchas gracias. Ahora les paso con mi siguiente compañero. Buenas con todos. Soy Adriana Leiva y expondré sobre el pluralismo y su relación con el caso. El pluralismo se basa en la ética de mínimos y de máximos, que están fundados en el respeto que se le debe a la otra persona. Y en este caso, se observa cómo Inca Pharma y Mi Pharma violan específicamente los mínimos morales. Para empezar, no cumplen con los protocolos de bioseguridad, lo que demuestra una total falta de respeto por la integridad de los trabajadores, o sea, una desvalorización por la vida humana y por lo tanto un rechazo total de la razón. Esto es porque se sabe que el ser humano es un fin y no un medio, así que es irracional no protegerlo como se debe, y como bien se sabe, la razón es indispensable para el pluralismo. A su vez, para que se dé un pluralismo, es indispensable tanto el diálogo como la tolerancia, los cuales tampoco fueron vistos aquí. Los trabajadores de Mi Pharma, al ver la situación en la que se encontraron, intentaron comunicarse con las empresas para llegar a un acuerdo mutuo. Sin embargo, fueron completamente ignorados. Y el que las empresas rechacen este intento de intercambio dialógico demuestra una falta enorme de tolerancia. ¿Por qué? En este caso, se estaría dando esta falsa tolerancia que solo tolera, entre comillas, las opiniones ajenas, pero no busca llegar a un acuerdo. Es decir, no busca dialogar. Pero la verdadera tolerancia que el pluralismo expresa es una que está fundada en el respeto por los demás, no en la indiferencia. Por todo lo explicado anteriormente, podemos concluir en que no se respetaron los principios básicos del pluralismo, así como no hubo tolerancia en el diálogo, que también son conceptos fundamentales de este. Gracias. A continuación les hablaré sobre la actitud solidaria. La actitud solidaria es un acto moral y es un deber frente a las necesidades, mostrando sensibilidad hacia los demás. El ser humano nace vulnerable y dependiente frente a la sociedad. Tener empatía por las personas desprotegidas nos permite desarrollarnos y valorar a los demás, y así conservar un mundo mejor. En este caso, la empresa Mi Pharma e Inca Pharma mostraron insensibilidad y falta de respeto a la vida de sus trabajadores, a pesar de que la empresa cuenta con protocolos de bioseguridad, demostrando así que carecen de la solidaridad a la vida de sus trabajadores. Lamentablemente, esto llevó consigo el fallecimiento de uno de sus trabajadores, de lo cual la empresa, después de lo ocurrido, decide darles protocolos de bioseguridad a su personal. Por otro lado, desde un principio, los trabajadores contaban con el valor de la solidaridad, iniciando así a la protección de todos sus compañeros y ante todo estar al tanto del comportamiento de la salud de cada uno de ellos, donde se percibe claramente la importancia de ayudarse entre ellos, de lo cual esto cumple uno de los principios morales y de ética donde se ve reflejado el valor de la solidaridad. La falta de solidaridad es el egoísmo, en el cual se denota la indiferencia hacia los seres. Es por esto que la solidaridad inicia en el núcleo familiar, aparte de otros valores. Es ahí donde iniciamos con nuestro ejemplo de solidaridad. Estamos mostrando cómo los demás pueden actuar ante un caso vulnerable. Así, nuestra sociedad sería diferente. Gracias.